La primera pregunta dice, ¿verdad? Que según esta curva parametrizada que va desde -1 a 1, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá. P1, 1, 0 menos 1 y el punto 2 es igual a 0, 1. Como sugerencia, pues se nos dice que si queremos podemos utilizar esta igualdad. Particularmente, yo lo vi pues de una forma más sencilla, digamos, no utilizando esta igualdad, pero voy a utilizar esta igualdad para, digamos, hacer uso de dicha sugerencia. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una circunferencia de radio 1, tenemos que saber que una circunferencia de radio 1 en el plano cartesiano tiene esta expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, partiendo de esta sugerencia que está acá, ¿qué puedo hacer yo aquí? Resulta que si yo, por ejemplo, despejo a x de esta expresión, obtengo una expresión como esta. X es igual a y sobre t menos 1. Sin embargo, ustedes, por decirlo de alguna manera, pueden proceder trabajando con esta igualdad sin modificar directamente. Simplemente es una cuestión de estética o de que como ustedes consideren más fácil trabajar. ¿A qué expresión me propongo yo llegar? A una expresión como esta. ¿De acuerdo? Es más fácil para mí trabajar de esa manera. Puedo proceder directamente desde acá o puedo proceder directamente a una expresión como esta. ¿De acuerdo? Si trabajo directamente con una expresión como la que está acá, tendría que llegar a una fórmula como esta. ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a proceder del modo siguiente. Si yo tengo que esta expresión, ¿verdad? Es correcta partiendo de esta. Esto, por cierto, ustedes lo pueden verificar si lo desean. Recuerden que esta x es una función de t y que y es una función de t. Vamos a ir a lo que nos concierne de momento. Entonces tenemos que x cuadrado sería igual a, si hacemos, digamos, efectuamos esta expresión al cuadrado, ¿qué vamos a obtener? Y sobre t al cuadrado menos 2y sobre t más 1. ¿De acuerdo? Trabajando con esta expresión, he decidido tomar como factor común a menos y sobre t. Pero factor común de estos dos términos. ¿De acuerdo? Y esta expresión, ¿cómo me va a quedar? Esta expresión me va a quedar así. 1 se puede colocar de primero, ¿verdad? Y sobre t, ¿verdad? Menos y sobre t para obtener este factor. Simplemente 2. ¿De acuerdo? Y acá, para obtener menos y sobre t, menos y sobre t, me hace a mí obtener, digamos, este resultado que está aquí. Menos y sobre t por menos y sobre t, menos por menos da más, y sobre t por y sobre t, da esta expresión que está acá. Muy bien. 1 menos y sobre t, ¿verdad? 2t menos y sobre t, ¿de acuerdo? Aquí tenemos
t por t, mejor dicho, este t puede salir de este paréntesis que está acá y escribimos entonces 1 menos y sobre t. Esta es la función de y. Y escribimos 2t, ¿verdad? Sobre 1 más t al cuadrado. Muy bien, seguimos resolviendo acá. Entonces, x cuadrado se expresa 1, ¿verdad? Menos y t al cuadrado. Y de nuevo, escribimos denominador común 1 t cuadrado, ¿verdad? Efectuando esto acá, tenemos 2t, ¿verdad? Más 2t3, 2t a la 3, ¿verdad? Efectuando esto acá, menos 2t. Seguimos escribiendo aquí. 1 menos y t al cuadrado, 1, ¿verdad? Esta expresión en el denominador no se modifica. Estos elementos aquí se simplifican, ¿verdad? Y nos queda aquí 2t a la 3. Luego, ¿qué sucede? Esto puede visualizarse del siguiente modo. 1 menos y. Este t a la 3 puede desintegrarse en t por t a la 2. ¿De qué modo? De este modo. Y 2t, 1 más t al cuadrado. Lo que sucede es que aquí, vamos a ver, aquí t al cuadrado en el numerador, t al cuadrado en el denominador, va a desaparecer la expresión de t al cuadrado y que nos queda al final. X cuadrado es igual a 1 menos y, que va a multiplicar a 2t sobre 1 más t al cuadrado. Pero recuerden que esta expresión que está acá tiene que ver justamente con y. Así que esto es justamente 1 menos y al cuadrado, que era una de las igualdades que nosotros, digamos, pretendíamos encontrar. Si se procede directamente de esta igualdad, digamos que se va a llegar a este otro resultado. Y cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado. Como nos están pidiendo, digamos, vamos a representar aquí un plano cartesiano. 1 menos 1, 1 menos 1. Ya sabemos que estamos trabajando con una circunferencia, con la parametrización de una circunferencia, pero nos dicen que vamos trabajando, ¿verdad? Para t que va desde menos 1 a 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Vamos a trabajar con toda la circunferencia? No. Vamos a trabajar según como está expresada esta parametrización con la parte derecha, ¿verdad? Partiendo de que Y sea el eje de simetría, el eje Y sea el eje de simetría, vamos a trabajar o con la parte derecha de la circunferencia o con la parte izquierda de la circunferencia. De momento eso no lo sabemos. ¿Cómo lo podemos saber? ¿De acuerdo? Podemos saberlo cuando, por ejemplo, Y es igual a 0. Cuando Y es igual a 0, vamos a tener este punto, ¿verdad? O este punto. Es decir, un punto que va a la derecha, un punto que va a la izquierda, un X positivo o un X negativo. Ahora bien, cuando
Cuando y es igual a 0, cuando t es igual a 0, y esto lo podemos ver aquí. Cuando t es igual a 0, podemos ver qué es lo que ocurre acá. Cuando t es igual a 0, en el numerador tenemos 1 y en el denominador tenemos 1, por lo tanto, x sería, ¿verdad?, igual a 1. Lo que nos corresponde decir que vamos a trabajar con esta porción de la circunferencia. Entonces, esta es la curva con la que nosotros vamos a trabajar en el resto del ejercicio. A continuación, se va a proceder a trabajar con la parte B del primer ejercicio, en donde se va a determinar si esta curva que está acá es de tipo regular, es una parametrización regular. Entonces, simplemente nos vamos a basar en la definición de lo que es una parametrización regular. Es decir, que la derivada de esta parametrización existe y que la derivada de dicha parametrización es continua en menos 1, 1, pero es un intervalo abierto. Vamos a trabajar con lo que es la definición de la derivada como tal. Voy a trabajar con la componente y de la parametrización, que es esta. Se puedo trabajar yo con esta de igual manera, pero el análisis es el mismo y el procedimiento aquí pues se puede intuir que es más corto. ¿De acuerdo? El procedimiento para esta sería lo mismo. Lo hago acá y de manera análoga se puede hacer, digamos, con la componente X. Muy bien. Verifiquemos. Verifiquemos por la definición, ¿verdad? El límite que voy a escribir a continuación debe existir. 2t, vamos a ver, vamos a escribirlo así. 2t más h sobre 1 más t más h, ¿verdad?, elevado a esto al cuadrado, menos 2t sobre 1 más t al cuadrado, ¿verdad?, sobre h. Este límite es el que nosotros tenemos que verificar si existe. ¿De dónde viene? Pues de la definición que conocemos del límite, que es, de acuerdo, esta es la definición que nosotros estamos utilizando acá. Muy bien. Luego, proseguimos. Volvemos a escribir límite cuando h tiende a 0 y vamos a proceder a resolver, digamos, a hacer el juego algebraico que corresponde aquí. Sería entonces 2t más h que va a multiplicar a 1 más t al cuadrado, ¿verdad? Haciendo, digamos, la típica multiplicación en cruz, menos 2t que va a multiplicar a 1 más t más h elevado al cuadrado sobre 1 más t más h al cuadrado, 1 más t al cuadrado. Bueno, hemos multiplicado ahora los denominadores sobre h. Muy bien, seguimos. Entonces, límite cuando h tiende a 0, vamos a ir efectuando los productos acá todos, ¿verdad? Tenemos aquí, vamos a ir escribiendo todo de una vez. Vamos a ver, aquí este primer término sería 2t, 2h, 2t al cubo, ¿sí? 2t al cubo más 2ht cuadrado más
2h t al cuadrado. Seguimos acá. 2h t cuadrado, correcto. Luego proseguimos con esto que está aquí. Sería entonces menos 2t, ¿verdad? Que va a multiplicar a 1 más, esto lo efectuamos, t al cuadrado más 2th más h al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego esto se escribe el denominador entonces más t más h cuadrado, va a multiplicar a 1 más t al cuadrado. Muy bien. Sobre h. Límite, cuando h tiende a 0, entonces de esta expresión, vamos a ver qué vamos a obtener aquí. Haciendo este juego algebraico rápidamente, vamos a ver qué vamos a obtener. Tenemos esta expresión con esta expresión desaparece. ¿De acuerdo? Aquí 2t negativo por 1 es menos 2t. 2t menos 2t desaparece. Ahora, vamos a ver. Aquí daría menos 2t al cubo. Y aquí está un 2 por t al cubo, ¿verdad? Esta expresión, multiplicándose aquí, se anula con esta expresión. Por lo tanto, desaparece. Nos queda entonces 2h por acá más 2h t cuadrado por acá menos 4t menos 4 menos 4t cuadrado h y finalmente menos 2 ph cuadrado. Muy bien, todo esto dividido 1 más t más h cuadrado multiplicando a 1 más t al cuadrado sobre h. Fíjense que acá puedo sacar este factor común, ¿verdad? Que es h. H aquí, h que está aquí y h que está aquí. ¿De acuerdo? Y este se puede operar. Vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. H que va a multiplicar a 2, ¿verdad? Aquí tenemos estas letras, aunque están en distinto orden, pues son las mismas que aparecen, en el mismo, digamos, en las mismas variables. Tenemos aquí ht cuadrado menos 2t cuadrado, ¿correcto? Porque hemos sacado la h de ahí. Y luego aquí tenemos menos 2t h. Por favor, atentos a esta parte. Aquí he sacado el factor común h. ¿Qué sucede cuando yo multiplico h por esta expresión que está acá? Pues obtengo esta. Así que estamos procediendo del modo correcto. Seguimos escribiendo aquí. 1 más t más, perdón acá, t más h al cuadrado 1 más t al cuadrado sobre h. Este h y este h de acá van a desaparecer de la expresión final y como h tiende a 0, nos va a quedar 2, 1 menos t al cuadrado sobre
1 más t al cuadrado sobre 2. Vamos a ver el porqué de este resultado. Cuando h tiende a 0, este término que está acá se hace 0. Hemos revisado que h se simplifica en esta expresión de esta manera, ¿de acuerdo? Va a desaparecer del denominador principal. ¿Y por qué desaparece? Porque hemos sacado h, factor común, de esta expresión inicial. Luego, aquí este término se hace 0, nos quedan estos dos, ¿de acuerdo? Resolviendo, sacando el factor común 2, es esta misma expresión que está aquí, ¿de acuerdo? Y acá, cuando h tiende a 0, entonces esta expresión va a tender a 1 más t al cuadrado, porque h tiende a 0. Luego, como tiende hacia esta expresión, multiplicando con esta misma, pues se obtiene esto finalmente. Muy bien. Habiendo llegado a esta conclusión, hemos verificado que el límite de esta expresión que está dada inicialmente existe, lo cual nos dice que, que para esta componente, ¿verdad? Su derivada existe. Igualmente se puede verificar para esta primera componente. Para la segunda componente se ha verificado, habría que verificar. Para la primera componente yo hice con la segunda componente porque es más rápido. Igualmente se procede con la primera componente. Cuando se verifica esto mismo para ambas componentes, ¿qué va a estudiarse? Que es continua en este intervalo abierto desde -1 a 1, ¿de acuerdo? Fíjense en lo siguiente. Esta expresión que está acá, inmediatamente, ¿qué es lo que nos puede sugerir a nosotros la existencia de algún problema con esta expresión acá? Lo que ocurre en el denominador. En el intervalo -1 a 1 abierto, esta expresión nunca es 0, y eso es lo que nos dice a nosotros que toda esta expresión es continua dentro de este intervalo abierto dado. ¿De acuerdo? Así que tenemos entonces, digamos, las hipótesis, o mejor dicho, las condiciones que garantizan de que este es un tipo de parametrización regular. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a proceder a resolver la parte C de la pregunta 1, que nos dice calcular esta integral de línea, ¿verdad? Dado esta expresión de acá. Vamos a resolver esta integral de línea y vamos a utilizar esta definición que está acá. Fíjense en lo siguiente. Estas expresiones, ¿verdad? Como nosotros vamos a trabajar, vamos a trabajar con este campo evaluando en la curva parametrizada, vamos a simplificar estas expresiones de un modo conveniente. Se tiene entonces de que, por ejemplo, y al cuadrado más x más 1 al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado, esto se puede, digamos, simplificar de este modo. Más x más 1 al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado. Correcto. Esta expresión se puede escribir de esta manera, ¿o no? Muy bien. Pero esto es ¿qué? Esto es y al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Esta expresión es 1 aquí. Pero esto es que, según esto que hemos estudiado aquí, tenemos que t es igual a y sobre x más 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
esta expresión de aquí es nada más y nada menos que t al cuadrado más 1, ¿de acuerdo? Así que esta es la parte que nos va a interesar para trabajar con esta primera componente, ¿de acuerdo? Recordemos que esta expresión es t, así que vamos a escribirlo acá. Vamos a ver, y va a ser igual y sobre x más 1, ¿verdad? Que va a multiplicar a x más 1 al cuadrado más y al cuadrado sobre x más 1 al cuadrado menos y cuadrado. Aquí está el juego. Vamos sustituyendo, vamos a dejarlo así de momento para no enredarles. Aquí voy a proceder con un juego algebraico basándome en algo que ocurría aquí. Fíjense, si yo voy a, digamos, a dividir el numerador entre una expresión, tengo que hacer lo mismo con el denominador. Es decir, si yo multiplico, si yo divido, por ejemplo, este denominador entre 2, tengo que hacer lo mismo con este denominador, dividiéndolo entre 2 para que esta expresión no se altere. Vamos a verlo de un modo más sencillo. Si yo multiplico el numerador por 2, ¿verdad? El denominador también tendría que multiplicarlo por 2. Pero el análisis es el mismo cuando se procede a dividir. Obviamente no va a dividirse por 0. Muy bien. Luego, ¿qué se tiene aquí? Vamos a escribir esta expresión, ¿verdad? Vamos a dividir esta expresión del numerador entre x más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Sobre esta raya fraccionaria representa esta, ¿de acuerdo? Como yo dije, si el numerador lo divido entre una expresión, el denominador lo tengo que dividir entre esa misma expresión para que no se altere el resultado final. Entonces tenemos x más 1 al cuadrado menos y al cuadrado sobre esta misma expresión que está acá. ¿De acuerdo? Y fíjense el juego que hay aquí. Miren esta parte y miren esta parte. Tenemos entonces que esta expresión de aquí, ¿verdad? Se va a expresar, mejor dicho, así. Y sobre x más 1, ¿verdad? Esto va a ser 1 más y cuadrado sobre x más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros separamos esta expresión en dos términos, justamente como hicimos aquí, de este modo, vamos a obtener este resultado. Y lo mismo ocurre con el denominador. Tenemos entonces que esto es 1 menos y cuadrado sobre x más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede acá? Aquí ya todo está viéndose un poco más claro cuando vamos a trabajar con las definiciones que tienen que ver con la curva paramétrica. Fíjense, aquí esta expresión es t, evidentemente. Luego, ¿qué tenemos acá? Esto es 1 menos más t cuadrado sobre 1 menos t cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la expresión con la que nosotros vamos a trabajar para esta integral de línea, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué vamos a obtener para
esta expresión de acá. Vamos a hacerlo aquí. T cuadrado más 1, ¿verdad? Y T 1 más T cuadrado 1 menos T cuadrado. ¿De acuerdo? Esta expresión que parecía bastante intimidante aquí, entonces la hemos transformado de esta manera para aplicar esta fórmula de integral de línea. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que calcular aquí? Lo que es esta expresión de acá. Recuerden que esto se refiere a un producto escalar de dos vectores. Luego, vamos a calcular esta expresión de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar aquí y derivar aquí. Vamos a ver, vamos a derivar la primera expresión. La segunda, nosotros ya la conocíamos. Muy bien. Entonces vamos a proceder. La componente x de t derivado sería igual a esta parte derivada sería menos 2t, ¿verdad? Se va a multiplicar a esta parte. Y luego esta parte derivada, ¿verdad? Multiplicando a esta parte sin derivar, pero con signo negativo. Sería entonces 2t, 1 menos t cuadrado. Sobre, que se tiene acá, esta expresión elevada al cuadrado. Procedemos acá. Esto sería menos 4t. Sí, menos 4t. Y menos 2t al cubo más 2t al cubo se anulan. Entonces, el resultado final sería 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado. Recordemos que hace un momento habíamos dicho que y de t era 2, ¿verdad? 1 menos t cuadrado sobre 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Así que vamos a trabajar con estas expresiones. ¿Cómo va a quedar expresada esta integral de línea? De esta manera. 1, ¿verdad? En donde vamos a visualizar, digamos, en términos de vectores, aquí, t cuadrado más 1, ¿verdad? La primera componente y la segunda componente tendría expresada de esta manera. 1 más t al cuadrado sobre 1 menos t al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden que esto es el producto vectorial y esto se va a multiplicar, o mejor dicho, se va a establecer el producto vectorial ¿con qué? Con lo que hemos obtenido para estas expresiones. Menos 4t, 1 más t cuadrado al cuadrado, y esta expresión que está acá para y. 2, 1 menos t cuadrado sobre 1 más t al cuadrado al cuadrado. Y todo esto va a ir por la diferencial, vamos a copiarlo acá, por la diferencial de tita. ¿De acuerdo? No me cupo allí, pero bueno, ustedes entienden. Ahora, vamos a proceder a hacer esto más rápido. ¿Qué nos va a quedar acá? Esta integral desde menos 1 a 1, multiplicando aquí. Esta expresión, por esta expresión, porque estamos efectuando
el producto vectorial que nos va a quedar menos 4t sobre 1 más t al cuadrado, ¿verdad? Luego, más, tenemos acá esta expresión. T cuadrado, cuando yo multiplico esta expresión por esta expresión, fíjese que esta expresión que está aquí en el denominador es la misma que aparece en el numerador de acá y va a desaparecer. ¿De acuerdo? De momento podemos escribir con toda seguridad 2t. Esta expresión con este numerador, con este denominador, desaparece. Y acá, ¿qué sucede? Esta expresión con esta expresión va a bajar en 1 el exponente de 1 más t al cuadrado. Por lo tanto, tenemos aquí 1 más t al cuadrado de tita. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Esta integral. Menos 1, 1. ¿Y esto es qué? Menos 2t más t al cuadrado. Perdón, este era el diferencial de t. Yo sí decía algo raro está pasando aquí, pero bueno. Muy bien. Teniendo ya esto más claro, podemos proceder con la integración. Fíjense entonces. Podemos tomar esto como u, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Así. U es igual a 1 más t al cuadrado. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que de u sería 2t de t. Muy bien, ¿qué es esta expresión de acá? Es la simplificación que nos puede funcionar. Muy bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es transformar esta integral según estas sustituciones. Vamos a ver cuál sería el límite inferior de esta integral para límite inferior de esta integral, habiendo hecho estas sustituciones. Cuando esto es menos 1 elevado al cuadrado, se tiene que es menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? 1 y 1 es 2. Y asimismo, el límite superior. Porque aquí tenemos 1 y 1, esto es 2. Por lo tanto, esta integral valdría, mejor dicho, se escribiría así. Y tenemos que esto es, vamos a verlo así. ¿De acuerdo? Porque estamos trabajando con los mismos límites de integración. Sin embargo, esto, como estamos trabajando, por ejemplo, quizás habría yo que tendría que de alguna u otra manera ponerme a trabajar con las definiciones y los teoremas. Esto parece que, por ejemplo, hay un teorema que dice que cuando nosotros estamos trabajando con campos conservativos en curvas cerradas, esta integral sería 0. Habría que ver, verificando las hipótesis que tienen que cumplirse, si estas expresiones, por ejemplo, las segundas derivadas cruzadas son iguales, ¿de acuerdo? Habría que verificar eso, pero estamos viendo aquí este resultado que es 0. Probablemente con los teoremas y todos los conocimientos previos que se tienen por demás, se verifica entonces
este resultado sin necesidad de hacer todo este procedimiento, ¿de acuerdo? De hecho, valdría la pena revisarlo. Es decir, derivando estas funciones, por ejemplo, se deriva hallar las derivadas cruzadas simplemente. A eso es lo que yo me refiero. Se deriva esta primero respecto a X, luego respecto a Y, y luego esta primero respecto a Y y luego respecto a X, verificar que son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, si se verifica eso, estaríamos hablando de un campo conservativo. Se está hablando de una curva, esta no es una curva cerrada, perdón. Pero bueno, bastante interesante de todas maneras. Esto no es una curva cerrada y me disculpan eso. Bueno, aquí se ve entonces que la integral da 0. Y bueno, eso es todo por ahora. Vamos a proceder con la resolución del ejercicio 2, ¿verdad? Y el ejercicio 2 pues enuncia lo siguiente. Considere la curva C, ¿verdad? Que es la unión de dos curvas, ¿verdad? C1 unida a C2, donde C1 es la espiral de Arquímedes, ¿verdad? Parametrizada de la siguiente forma, R igual a tita, donde tita va desde 0 a 2pi. ¿Quién es la curva 2? Bueno, la curva 2 es la mitad inferior de la circunferencia de radio igual a pi y centro en pi, 0. Fíjense en lo siguiente. La parte A del problema, ¿verdad? Según esta información que se nos da, nos pide verificar que C es cerrada y simple. Y la parte B es calcular el área encerrada por C. C se refiere a esta área, ¿verdad? Simplemente para verificar que C es cerrada y simple, vamos a ver, es verificar, revisar las definiciones. Por ejemplo, decimos que es una curva cerrada cuando, por ejemplo, yo tomo este punto, vamos a tomar el origen, tomo este punto, hago el recorrido total y el punto final de ese recorrido coincide con el punto inicial. Ahí es donde nosotros decimos que la curva es cerrada. En este caso, pues lo es, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros decimos que la curva es simple, nosotros decimos que la curva es simple, por ejemplo, si nosotros tenemos el punto 1, ¿verdad? Que digamos es X de 1, Y de 1, y tenemos el punto 2, que sea X de 2, Y de 2. Estos puntos van a ser iguales para cualquiera que sean T1, T2, pertenecientes al intervalo abierto, ¿verdad? De A y B. Creo que he ido un poco rápido. Vamos a suponer que la parametrización de la curva va de T A y B. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición de que P sub 1 debe ser distinto de P sub 2, sabiendo que T1 sub 1 y T sub 2 pertenecen al intervalo abierto A, B, ¿de acuerdo? Esa es la condición que se debe cumplir para verificar de que esta es una curva simple. ¿Qué quiere decir eso? Que la curva, digamos, no se corta dos veces, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? En algún punto no se forma algún lazo o algún cruce entre, digamos, el recorrido de la curva. Muy bien. El área encerrada por la curva. Vamos a calcularla. ¿De acuerdo? Muy bien. Uno de los corolarios del teorema de Green, ¿de acuerdo? Nos dice que el área, para calcular este área, podemos utilizar esta fórmula. ¿De acuerdo? Fíjense que al principio pues tengo esta fórmula, que es de la cual estoy hablando, el corolario del teorema de Green. Pero
esta fórmula se puede dividir en dos caminos. El primer camino es, ¿verdad? Lo que es la espiral de Arquímedes de 0 a 2pi, ¿verdad? Y el segundo camino vendría dada por la circunferencia inferior, la mitad inferior de la circunferencia del radio, igual a pi y centro en pi, 0. ¿De acuerdo? Este sería esta parte aquí, la voy a marcar un poco más. Sería C2. ¿De acuerdo? Y este sería C1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjense en lo siguiente. Vamos a calcular este área, ¿verdad? O mejor dicho, vamos a calcular lo correspondiente a lo que es el camino 1. ¿De acuerdo? El camino 1, es decir, el trayecto de aquí hasta aquí. Y luego se procederá desde este punto que está acá hasta acá. Muy bien. Respecto al camino 1. Vamos a ver, camino 1. Voy a colocarlo así para indicar de que los razonamientos que vienen se refieren a esta primera integral. Tenemos entonces un medio, ¿verdad? De ¿quién sería X en coordenadas polares? X en coordenadas polares vendría siendo R coseno de tita. Pero como sabemos que R es igual a tita, escribimos tita coseno de tita. De igual modo razonamos que Y va a ser igual a tita seno de tita. Entonces, ¿quién sería X acá? Tita coseno de tita, que va a multiplicar a quién. Va a multiplicar a la derivada de Y. Pero ¿quién es la derivada de Y? Sería d de tita por seno de tita, ¿verdad? Más tita coseno de tita por la derivada de tita. ¿De acuerdo? Menos Y, que sería tita seno de tita, que va a multiplicar a de X. ¿Pero quién es de X? De tita por coseno de tita menos, ¿verdad? Sería menos tita seno de tita de tita. Esto va a ser igual a un medio de, vamos a ver, vamos a copiar todo este producto. Por cierto, esto va desde 0 a 2pi. 0 a 2pi. Entonces, ¿qué se tiene? Esto es, vamos a ver, esto es seno de tita, esto es tita, seno de tita, coseno de tita, y por el diferencial de tita. Luego, más sería tita cuadrado, ¿verdad? Y tita cuadrado, coseno de tita cuadrado, por diferencial de tita. Muy bien. Aquí vuelvo y con signo menos, tita, seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita, menos por menos más tita cuadrado, seno de tita cuadrado y diferencial de tita. ¿De acuerdo? Vamos a escribir, vamos a continuar aquí. Un medio desde, o sea, la integral desde 0 a 2pi. Y vamos a ver qué podemos eliminar acá.
aquí podemos eliminar, por ejemplo, esta expresión se simplifica con esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes ven acá, aquí tenemos tita cuadrado, coseno cuadrado de tita, y aquí tenemos tita cuadrado, seno cuadrado de tita. Eso, cuando se suma, produce este resultado. ¿De acuerdo? Lo que nos dice a nosotros que esto es igual a 1/6 integrando esto y a la 3 evaluado desde 0, 2pi. Entonces tenemos que esta integral va a ser igual a 1/6, 8pi a la 3, lo cual es igual a 4/3 de pi a la 3. Vamos a anotar este resultado, ¿verdad? Resultado 1 igual a 4/3 pi a la 3. Muy bien. Teniendo esta primera parte, es decir, los razonamientos que tienen que ver con la curva 1 ya resueltos, vamos a proceder a resolver esta segunda integral para luego posteriormente este resultado sumarlo a el resultado primero obtenido. Muy bien. Me están diciendo que en este caso el radio es igual a pi y el centro en pi, 0. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Fíjense que aquí, pues, puede decirse que aquí está el centro y que de aquí a aquí mide pi, que de aquí a aquí mide pi. Muy bien. Entonces, podemos aquí trabajar con esta segunda integral, 1/2 de x de y menos y de x. ¿Qué es lo que sucede? Y esto va a ir desde, vamos a ver, creo que eso vamos a verlo aquí en el camino 2. Podemos utilizar la parametrización igualmente, x igual a r coseno de tita, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? R ya es conocido. R ya es conocido y es constante. En este caso es pi. Pi coseno de tita y lo mismo para y. Pi seno de tita. Ahora bien, ¿quién sería x en este caso? 1/2 x, vamos a ver, x es igual a pi coseno de tita por la derivada de y, que sería pi seno de tita. De tita. Menos y, que es seno de tita, y seno de tita, y seno de tita por la derivada de x, que sería menos pi coseno de seno de tita, perdón, de tita. Muy bien, aquí para no enredarnos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede acá? Esta integral entonces se expresa, ¿verdad? Como 1/2 de,
Vamos a ver el recorrido que hace la curva para acá en términos de tita sería desde 0 y el recorrido se hace en el sentido de las agujas del reloj, perdón. Pudiéramos decir que inmediatamente es de 0 a pi, pero no. Como el recorrido se hace en el sentido de las manecillas del reloj, sería hasta menos pi. ¿De acuerdo? Esto aquí, cuando lo voy a multiplicar, vamos a ver. Perdón, esto aquí es coseno. Perdón. Sí, muy bien. Coseno. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a tener que esto es pi cuadrado de tita. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Esto es coseno por coseno, ¿verdad? ¿Da? Coseno cuadrado. Menos por menos más, ¿verdad? Seno por seno es seno cuadrado. Pi por pi, pi cuadrado. Lo mismo que aquí. ¿Qué sucede? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Se saca ese 1 como factor común y el resultado es esto. ¿Qué sucede? Procedemos. La integración acá daría, ¿verdad? Pi medios sobre 2, ¿verdad? Tita que va a ser evaluado desde menos pi, desde 0 a menos pi. Esto quiere decir que tenemos como resultado menos pi a la 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Menos pi a la 3 sobre 2. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una circunferencia de radio pi, por ejemplo, una circunferencia de radio pi, ¿cuál sería su área? Tenemos que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué sucede si nosotros estamos trabajando con una circunferencia de radio pi? Pues el área de esa circunferencia sería pi por pi al cuadrado, que sería pi al cubo. Correcto. Luego, ¿qué sucede? Como esta es la mitad de una circunferencia, entonces a sobre 2 sería pi 3 sobre 2, lo que coincide con este resultado. ¿De acuerdo? Recuerden que este resultado, este signo menos se debe ¿a qué? A que este área total que está aquí se le va a quitar este pedazo, esta mitad de circunferencia. Por eso luce así, digamos, el área encerrada por la curva final. ¿Cuál es la curva final? Pues C1 unido a C2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el área pedida? Va a ser igual a 4 tercios de pi al cubo menos pi al cubo sobre 2. Eso vamos a hacerlo de un modo, pues, digamos, rudimentario. 6, ¿verdad? 8 pi a la 3 menos 3 pi a la 3. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. 3 por 2, 6, ¿verdad? 4 por 2, 8, ¿verdad? Aquí 3 por menos 1, menos 3. ¿Qué tenemos aquí? 8 menos 3, 5 sextos de pi tercio. Pi a la 3, perdón. Entonces, el área total, según todos estos análisis, vemos que es 5 sextos, ¿verdad? De pi elevado a la 3. Y damos por concluido la resolución del ejercicio 2. M, sabemos que M es una función de x, y, z, pero vamos a escribirlo así directamente. 2x, y más 2z. Luego vamos a derivar esta función respecto a y para ver qué se obtiene. Derivamos respecto a y y tenemos
2x. Luego derivamos esta función respecto a z y tenemos que es igual a 2. Luego vamos a proceder con la parte y del campo, la función que describe la parte y del campo. Muy bien. Tenemos entonces que n de x y z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿verdad? Luego, n respecto a x, ¿quién sería? 2x. Y n respecto a z, ¿quién sería? 2z. Vamos con la última función. Vamos a llamar a esta parte de acá r de x, y, z. R de x, y, z. Muy bien. Sería 2yz más 2x. Luego, derivando esta función respecto a x, tenemos que es igual a 2. Y derivando de esta función respecto a y, es igual a 2z. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que qué es lo que se verifica ahora? Verificamos que la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x. Así que tenemos esta igualdad. Tenemos también esta otra igualdad. La derivada de m respecto a z es igual a la derivada de r respecto a x. Entonces, ¿qué tenemos? M de z es igual a la derivada de r respecto a x. 2 y 2, como se puede observar. Nos queda entonces por verificar una última igualdad, que se tiene que la derivada de n respecto a z es igual a la derivada de r respecto a y. ¿De acuerdo? Se verifica entonces 2z aquí y listo. Estas condiciones, si se dan estas tres igualdades, estamos hablando entonces de una integral independiente del camino. En este caso, estamos hablando de un campo conservativo. ¿De acuerdo? Así que, pues bien, tenemos ya esta condición dada. Y vamos a proceder a analizar qué es lo que ocurre con esta expresión para la curva C según los valores que va adquiriendo T. Trabajar con segmentos de recta es lo más sencillo cuando, por ejemplo, nos toca trabajar con este tipo de integrales independientes del camino. ¿De acuerdo? Aunque estamos trabajando con campos conservativos. Pero antes de proceder a crear dicha ecuación para luego hacer sus ecuaciones paramétricas, para hacer nuevas ecuaciones paramétricas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar cuáles son los puntos iniciales y finales de esta curva teniendo estas condiciones de acá. Cuando t es igual a 0, vamos a tener el primer punto, el punto inicial, vamos a llamarlo así. El punto inicial va a ser cuando t es igual a 0, sería coseno de 0, 1, ¿verdad? Aquí sería seno de 0, 0, por lo tanto aquí queda 1, y acá queda 2 por 0, 0. Muy bien. Y luego el punto final del recorrido es cuando tenemos pi medios. Punto final, vamos a colocarle así. Punto final va a ser igual a, vamos a ver, coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1. Y aquí entonces sería 0, ¿verdad? Seno de pi medios es 1. ¿De acuerdo? 1 menos 1, 0. Y acá tenemos pi medios
Si colocamos aquí en el valor de t pi medios, ¿qué sucede? Tenemos aquí 2 pi medios, ok. Muy bien, esto es 1. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué se va a hacer? A construir la ecuación de la recta, la canónica. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hallar los vectores directores. Muy bien. A partir de nosotros haber deducido cuáles son los puntos inicial y el punto final, queda entonces construir la ecuación de la recta, que posteriormente nos va a ayudar para crear otra parametrización. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son los vectores directores. 1, menos 0, 1, 1, menos 0, 1, y 0, menos 1, menos 1. Muy bien. Ahora vamos a escoger cualquiera de los puntos. Vamos a escoger pues, el punto final. Entonces sería aquí x menos 1, ¿verdad? Luego tenemos y menos 1. Y luego z igual, sí, z menos 0. Muy bien. Vamos a ver si, por ejemplo, como nosotros estamos creando, vamos ahora a proceder a parametrizar. Podemos crear, vamos a llamar a este nuevo parámetro h. Vamos a llamarlo h. Por ejemplo, esta parametrización todavía yo no estoy muy seguro. Vamos a ver. Si llamamos a este parámetro h, ¿verdad? Supongamos que hacemos x menos 1 igual a h, entonces tenemos que x es igual a h más 1. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando h es igual a 0, ¿verdad? Porque vamos a suponer que h va desde 0 a, no lo sé, vamos a ver. Vamos a ver. Supongamos que h va desde 0, ¿verdad? Si aquí h es 0, y h es 0, tengo que x es igual a 1, que es el punto inicial. Parece prometedora esta parametrización. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué sucede en, por ejemplo, y. Vamos a ver. Igual. Sí, ocurre lo mismo. Si tenemos que y menos 1 es igual a h, entonces cuando h es igual a 0, tenemos que y es igual a 1. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos a z. Por supuesto, cuando tenemos que z, por ejemplo, expresamos a z igual a menos h. Si h es igual a 0, entonces z es igual a 0. Y cumple con los criterios para que sea el primer punto. Cuando h es igual a 0, tenemos ¿cuál punto? X igual a 1, y igual a 1 y z igual a 0, el punto inicial, el primer punto. Ahora vamos a evaluar cuál sería, digamos, el tope para h. Fíjense entonces, si tenemos que x menos 1 es igual a h, vamos a ver, x, h más 1, ¿verdad? Creo que así es. Muy bien. Creo que así es. Entonces, vamos a ver. Si h es igual a 1, x igual a 2. Así que entonces parece que la parametrización correcta vendría siendo escoger menos h. Y se cumple. Vamos a ver. Si decimos que h, esto va a ser igual a menos h, ¿qué vamos a tener? Para x, vamos a tener a 1 menos h. Para y, vamos a tener igual 1 menos h. ¿De acuerdo? Y para z, vamos a tener que esto es igual a h. ¿Qué sucede? Si ya verificamos que cuando, por ejemplo, si h es igual a 0, tenemos que x igual a 1, y igual a 1, h igual a 0. Y nos da el primer punto. Vamos a ver con el segundo punto. Esto
sugiere que h está entre 0 y 1, teniendo como opción que sean 0 y 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Cuando h es igual a 1, ¿qué tenemos? Cuando h es igual a 1, tenemos x igual a 0. Cuando y es igual a 1, o mejor dicho, cuando h es igual a 1, tenemos que y es igual a 0. Y cuando h es igual a 1, z es igual a 1. Así que esta es la parametrización que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Partiendo de esto, voy a crear las ecuaciones. Las acabo de borrar. Las ecuaciones para x. Las ecuaciones para x serían 1 menos h. Para y sería igual 1 menos h. Y para z sería igual a h. ¿De acuerdo? Con esto es lo que yo voy a trabajar para h igual, digamos, para h que está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Corresponde entonces a crear la integral de línea. Mejor dicho, a expresar esta integral de línea de otra manera. No se me va a olvidar 1 menos h y h. Fíjense, voy a tener aquí una nueva curva, vamos a llamarla alfa de h, ¿verdad? En donde la parametrización va a venir dada por 1 menos h, 1 menos h y h, según lo que nosotros habíamos visto. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué sucede? Para evaluar esta integral, ¿qué vamos a tener? Mejor dicho, la verdad, copiarlo bien. La integral de línea que está en cuestión va a pasar a ser de esta manera. Recuerden que va de 0 a 1, si estamos evaluando en h, sería entonces f h por, ¿verdad? Alfa prima, en este caso, de h, este es alfa, ¿verdad? Digamos, el nuevo camino que yo he definido para poder trabajar, y aquí tenemos alfa prima de h de h. ¿De acuerdo? Es el mismo lenguaje, pero ahora estamos con otras letras, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Estas expresiones acá, vamos a irlas sustituyendo. Vamos a escribir acá. Sería entonces de 0 a 1. Tenemos entonces, vamos a ver, el vector. O vamos a adoptar esta escritura, ¿de acuerdo? 2x. ¿Quién sería x? 2, 1 menos h, ¿de acuerdo? 2, 1 menos h, 1 menos h. ¿De acuerdo? 2xy, porque tenemos aquí 1 menos h, 1 menos h. Muy bien, no hay problema. Más 2h. Muy bien. Luego, para la otra componente tenemos 1 menos h al cuadrado más 1 menos h elevado al cuadrado más h al cuadrado. Aquí puede ir otra coma. Vamos a continuar acá para escribir la tercera componente del campo. Sería entonces 2, 1 menos h, que es y, por h, más 2, perdón, más 2, 1 menos h. ¿De acuerdo? 2 por 1 menos h. Y esto es, digamos, el punto que indica el producto escalar, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Estas derivadas. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, esto es menos 1, menos 1 y 1. ¿De acuerdo?
Parece bastante sencillo y esto es el diferencial de h. Perdón, recuerden que h va desde 0 a 1. Vamos a ver, esto es, si efectúo esto, fíjense que esta es la misma expresión que se multiplica, ¿verdad? A sí misma. Entonces esto es 2, ¿verdad? 1 menos 2h más h al cuadrado más 2h. ¿De acuerdo? Luego, aquí, recuerden que esta misma expresión se repite y podemos, ¿verdad? Escribirlo de una vez elevado al cuadrado, 2h más h cuadrado más h cuadrado. ¿De acuerdo? Esto aquí, ¿verdad? Esto es 2 veces, ¿verdad? Esto se suma y se efectúa y obtenemos este resultado. Operando esto, obtenemos este resultado. Luego tenemos aquí el h cuadrado, que es lo que nos resta, y seguimos con la última componente. ¿De acuerdo? 2h menos h menos, perdón, 2h menos 2h cuadrado. Esta expresión, resolviendo esta, más 2 menos 2h. ¿De acuerdo? Esto multiplicando de nuevo a menos 1 y 1, diferencial de ¿qué? De h. Ahora seguimos aquí, voy a hacerlo un poco más atrás para que haya espacio. Fíjense entonces. Fíjense entonces. 2, a ver, esto sería 2 menos 4h más 2h cuadrado más 2h, ¿de acuerdo? Luego aquí, cuadrado, 3h cuadrado, y de resto esto permanece igual, más 2, es 2, menos 4h, ¿de acuerdo? Luego, vamos a operar aquí, tenemos entonces 2h menos 2h, desaparece, y esto queda aquí, 2, vamos a ver, sí, 2 menos 2h cuadrado. Y esto va seguido de un tremendo punto, ¿verdad? Que indica el producto escalar menos 1, 1 de diferencial de h. Vamos a ver qué podemos obtener acá. A ver, 2 es la integral de 0 a 1 de 2 menos 2h más 2h cuadrado más 2h al cuadrado, 3h cuadrado menos 4h más 2 para ordenar. 4h más 2. Y el último, 2 menos 2h cuadrado, que ni lo ordené. Pero bueno, eso al final pues no importa mucho porque luego vamos a efectuar sumas y restas y van a anularse, van a eliminarse bastantes términos. Menos 1, 1 de h. Este producto ya es bastante más sencillo de resolver. Entonces tenemos que esta expresión es, de hecho creo que esto ya se puede borrar. La multiplicación es bastante sencilla. Le cambio los signos a estos. 2 más 2h menos 2h al cuadrado. Luego, menos 3h al cuadrado
3h al cuadrado más 4h menos 2. Luego, más 2 menos 2h cuadrado de h. Ahora todos digamos, estamos viendo la luz aquí. Aquí pues ya parece más sencillo resolver todo. Vamos a ver qué nos daría acá. Vamos a ver, menos 2, 0, 1 de h más 6, 0, 1 h de h, ¿de acuerdo? Tiene que ver con esta. Y luego, menos 7, que va desde 0, 1, h cuadrado de h. Esto es algo que casi se puede resolver en lo inmediato. Esto es menos 2, ¿verdad? Aquí sería menos 7 sobre 3 igualmente. ¿Por qué? El mismo razonamiento. Integro a esto, da h3 sobre 3, sale este 3 para acá, y como estoy evaluando desde 0 a 1, no importa el exponente que tenga, h a la mil, si se sustituye por 1, va a ser 1. Entonces, ¿qué sucede? Procedemos. Sería entonces, vamos a multiplicar toda esta expresión por 3, digamos todos estos números por 3 y dividimos por 3 para que no se alterne. Veamos entonces, sería menos 6, ¿verdad? Sería más 9, de hecho esto lo pude haber hecho en inmediato, menos 7, ¿de acuerdo? Sobre 3. Entonces, ¿esto es qué? Esto es 3, menos 7, esto es menos 4 sobre 3. Ese sería el resultado. ¿De acuerdo? El planteamiento es verificar desde el principio si esto se corresponde a una integral independiente del camino. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ahora pues ya está resuelto este ejercicio.